El juego sucio del poder. En los pasillos del poder, lejos de la mirada del pueblo, se trama una traición silenciosa. Mientras la República Dominicana se alza en rechazo unánime, exigiendo justicia y transparencia, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, y el presidente Luis Abinader han decidido avanzar, cueste lo que cueste, con una reforma fiscal que amenaza con desangrar a la clase media y hundir aún más a los más vulnerables. Lo que comenzó como una promesa de cambio se ha transformado en una maquinaria imparable de manipulación, corrupción y conspiración. Este reportaje te llevará al corazón de una operación encubierta que cambiará el destino de un país. Descubriremos los secretos que el PRM no quiere que sepas, desde cartas privadas que incitan a enfrentarse al propio pueblo, hasta los oscuros motivos detrás de la desesperada necesidad de recaudar más impuestos. Luis Abinader juega una partida peligrosa y el precio que está dispuesto a pagar es la confianza del pueblo. Prepárate en NBSP para conocer la verdad oculta tras la reforma que podría destruir a un gobierno y despertar una revolución. Capítulo 1. El rechazo unánime del pueblo. El aire en el Congreso Nacional estaba cargado de tensión. Las voces de los ciudadanos se alzaron con furia, rechazando con contundencia la propuesta de reforma fiscal. No más impuestos, gritaban, exigiendo que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, primero reformara sus propios gastos millonarios. En cada discurso, el mensaje fue claro: el pueblo no permitirá que le carguen con más sacrificios mientras los líderes políticos continúan derrochando el dinero público. Pero a pesar del clamor popular, algo oscuro se estaba gestando entre bambalinas. Mientras los ciudadanos salían del Congreso convencidos de haber hecho escuchar su voz en los pasillos del poder, el presidente Luis Abinader y el PRM ya habían tomado su decisión. La reforma fiscal se aprobará a toda costa, aunque sea a la buena o a la mala. Capítulo 2. La carta secreta del PRM. Horas después del enfrentamiento en el Congreso, un documento estremeció a la opinión pública. Una carta privada del PRM fue filtrada a los medios, revelando una conspiración interna para forzar la aprobación de la reforma fiscal. No podemos bajar la guardia, decía la misiva, dirigida a los líderes del partido. Sabíamos que el pueblo se rebelaría, pero la reforma va porque va. El plan estaba claro: manipular a las masas, usar estrategias de control político y enfrentarse directamente a las protestas populares. El partido que prometió un cambio se estaba preparando para lanzar una guerra silenciosa contra su propio pueblo. Los rumores de marchas organizadas a favor de la reforma se esparcieron como pólvora, una estrategia para aparentar un respaldo que nunca existió. El lema que alguna vez fue "el cambio va", ahora se había convertido en "la reforma va". Capítulo 3. Corrupción y el colapso financiero. La verdadera razón detrás de esta urgencia de aprobar la reforma es más inquietante de lo que se pensaba. El gobierno está al borde del colapso financiero. La deuda externa del país ha alcanzado niveles alarmantes y el presidente Abinader necesita desesperadamente nuevos ingresos para continuar pidiendo préstamos. El problema no es solo la deuda, es el uso de esos recursos. Miles de millones de pesos han sido distribuidos en bonos y contratos millonarios a partidarios, mientras el pueblo carga con el peso de los impuestos. Con el país pagando más de 1.300 millones de pesos solo en intereses de deuda el mes pasado, y sin haber amortizado ni un solo préstamo durante todo su mandato, la situación es crítica. Pero para Abinader, la solución es simple: más impuestos. Luis gana y el pueblo paga. Esa parece ser la realidad que el gobierno busca imponer. Capítulo 4. La traición silenciosa. Mientras tanto, los aliados políticos del presidente comienzan a cuestionar sus intenciones. El líder opositor Leonel Fernández fue uno de los primeros en alzar la voz. En un discurso que sacudió al país, Fernández denunció la reforma como un bombazo fiscal que no solo impactaría de inmediato a la clase media y a los sectores más pobres,
sino que también pondría en peligro la estabilidad económica del país. Señaló que los impuestos propuestos afectan productos esenciales como el agua, los alimentos y la vivienda, mientras que los grandes empresarios quedarían prácticamente intactos. El exmandatario también criticó el incremento desproporcionado del gasto público bajo la administración del PRM, destacando que en lugar de invertir en proyectos de infraestructura o crecimiento económico, los recursos se han destinado a gastos corrientes, subsidios y nóminas. Capítulo 5. El futuro incierto del PRM. Con la aprobación de esta reforma, Luis Abinader y el PRM podrían estar cavando su propia tumba política. Las comparaciones con el destino del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en 2020 son inevitables. En medio de la creciente insatisfacción, parece que el PRM está encaminado hacia un rechazo masivo en las próximas elecciones de 2028. El lema de cambio que los llevó al poder se ha transformado en una traición a los ideales con los que se presentaron al pueblo dominicano. El presidente juega con fuego, y si la historia es una lección, el pueblo dominicano no perdona fácilmente. Mientras Luis Abinader intenta avanzar con su reforma fiscal a cualquier costo, las tensiones en las calles crecen, y una pregunta permanece en el aire: ¿será este el fin del PRM? La respuesta podría estar más cerca de lo que pensamos. ¿Qué sucederá después? ¿Podrá el pueblo evitar que esta reforma se apruebe? Solo el tiempo lo dirá. Epílogo: la traición del siglo. El sol se oculta tras las nubes oscuras que cubren la República Dominicana, pero la tormenta no ha terminado. Luis Abinader y el PRM han jugado una partida de alto riesgo, apostando el futuro de un país por intereses ocultos y promesas rotas. Hoy, el pueblo observa desde las sombras, traicionado por quienes juraron protegerlos, mientras los pasillos del poder resuenan con el eco de secretos y conspiraciones. La reforma fiscal que Luis Abinader tanto defendió no es solo un ajuste en los impuestos, es un símbolo de la corrupción que corroe el sistema, del abuso de poder y la desconexión total entre los gobernantes y los gobernados. Pero cada traición tiene un costo, y este puede ser el fin de una era. En las calles, el descontento crece como un fuego incontrolable, una chispa que podría encender una nueva revolución. La historia ya no perdona. El pueblo, que una vez fue el arma más poderosa de Abinader, ahora se levanta como su mayor enemigo. Y mientras el reloj sigue avanzando, la pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿será esta la caída final del PRM y su legado? En esta partida, no hay ganadores, solo un país al borde de la ruptura, donde la traición del siglo será recordada por generaciones. ¿El destino de la nación ya está escrito, o acaso el pueblo todavía puede cambiarlo?